Hay instantes en los que el alma se queda quieta y observa la realidad actual con una mezcla de cansancio y preguntas. Uno se cuestiona cómo terminó parado en este punto, por qué ciertos patrones se repiten, por qué algunas decisiones siguen dejando un peso difícil de soltar. Muchas veces no se trata de falta de fe, sino de falta de entendimiento. No es que Dios se haya alejado, sino que seguimos colocando semillas en un terreno incapaz de producir el fruto que deseamos. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a escuchar sin defensas y con el corazón dispuesto, porque esta verdad no solo puede transformar lo que viene mañana, sino redefinir por completo el rumbo de tu vida. Si estas palabras conectan con lo que estás viviendo, te animo desde ahora a respaldar este mensaje con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar un comentario. Escribe esta frase como una acción de fe consciente. Estoy sembrando para un futuro mejor en Dios. No es una simple expresión, es una determinación espiritual que marca un antes y un después. Ahora toma un respiro profundo. Deja que esta enseñanza entre con calma, como una buena semilla cayendo en una tierra preparada para recibirla. Parte 1. El fundamento eterno de la siembra y la cosecha. Hay un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura y actúa con una exactitud silenciosa, constante y justa. Todo lo que la persona siembra, eso mismo termina cosechando. No es una amenaza, es una revelación. No es juicio, es orientación. La Biblia lo declara con claridad en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Este principio no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Desde el Génesis, Dios establece un orden claro. La semilla lleva dentro el futuro. Cuando el Creador habla de árboles, frutos y cosechas, no solo describe la naturaleza, está revelando una verdad espiritual profunda. Cada semilla produce según su especie. No se pueden sembrar espinas y esperar uvas. No se puede sembrar descuido espiritual y esperar paz interior. Sin embargo, muchos viven frustrados no porque Dios no responda, sino porque nunca se detuvieron a examinar lo que estaban sembrando. La siembra no siempre es visible. A menudo ocurre en lo íntimo del corazón, en pensamientos que se repiten, en palabras dichas sin atención, en decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Pero toda semilla, tarde o temprano, brota. Algunas germinan rápido, otras necesitan más tiempo. Ahí es donde muchos se confunden. Piensan que Dios no ve, que nada sucedió, que el pasado quedó atrás. Pero el cielo no olvida semillas ni las pasa por alto. Simplemente aguarda el tiempo de la cosecha. Este principio no fue dado para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque así como las malas semillas producen frutos dolorosos, también es absolutamente cierto que las buenas semillas, sembradas con fe, generan cosechas de vida, restauración y esperanza. Cambiar lo que siembras no es castigo, es una invitación divina a redirigir tu historia. Jesús enseñó una y otra vez usando imágenes del campo. Habló del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, del fruto que permanece. No fue casualidad. Él sabía que el corazón humano comprende mejor cuando observa el proceso. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 13, Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno representa el corazón. El problema nunca fue la semilla, siempre fue el terreno. Aquí surge una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Dios no está reteniendo tu futuro. Él ya proveyó la semilla correcta. La verdadera pregunta es ¿dónde y cómo la estás sembrando? Muchos oran pidiendo un mañana diferente, pero continúan sembrando hoy lo mismo de siempre. Piden paz mientras alimentan la ansiedad. Claman por restauración mientras siguen sembrando resentimiento.
Buscan dirección mientras mantienen el desorden. El principio de la siembra devuelve responsabilidad sin quitar gracia. No niega el perdón, pero revela que el perdón no elimina de inmediato todas las consecuencias. David fue perdonado, pero algunas cosechas llegaron igual. Aún así, Dios usó esas experiencias para formar un corazón más dependiente, más humilde y más sabio. Cambiar lo que siembras comienza al reconocer que tu presente no apareció por accidente. Es el resultado acumulado de semillas pasadas. Esto no es para condenarte, sino para fortalecerte. Porque si sembraste algo que no deseas volver a cosechar, hoy puedes decidir sembrar algo diferente. La misericordia de Dios no cancela el principio, lo redime y te permite empezar otra vez. Hay quienes dicen, así soy yo, sin darse cuenta de que están defendiendo una siembra que los mantiene estancados. Pero el Evangelio no habla de resignación, sino de transformación. Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Renovar la mente es cambiar la semilla. Es dejar de alimentar pensamientos que producen muerte y comenzar a sembrar verdad que produce vida. Imagina a un agricultor que año tras año obtiene una cosecha pobre. Decide culpar al clima, al terreno o al tiempo, pero nunca revisa la semilla. Así viven muchos creyentes. Aman a Dios, pero no comprenden por qué su vida espiritual parece estéril. No es falta de amor, es falta de conciencia. No se trata de cuánto deseas el fruto, sino de qué estás sembrando cada día. Dios no puede ser burlado, pero tampoco se burla de ti. Él honra este principio porque en él hay justicia, coherencia y esperanza. Si hoy estás cosechando algo doloroso, no significa que tu historia terminó. Significa que es momento de cambiar la siembra. Y si hoy comienzas a sembrar en el Espíritu, aunque al inicio no veas resultados, el cielo ya está obrando a tu favor. Parte 2. El origen espiritual de aquello que sembramos. Nada de lo que se manifiesta en nuestra vida exterior surge de manera espontánea. Cada acción tiene un origen oculto. Cada palabra nace de una fuente interior. Y toda decisión es concebida primero en lo profundo del corazón. Por eso, cuando la Escritura habla de la siembra, no se limita a conductas visibles. Dirige la mirada al interior del ser humano. Allí es donde toda cosecha comienza, ya sea para bien o para mal. Jesús lo explicó con una claridad contundente al enseñar que el árbol es reconocido por su fruto. No habló de apariencia ni de hojas, sino de fruto, porque el fruto revela la esencia real del árbol. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 45, se declara que la persona buena, del buen tesoro de su corazón, produce lo bueno, y la persona mala, del mal tesoro, produce lo malo, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Esta afirmación confronta profundamente porque nos recuerda que no sembramos únicamente con nuestras acciones, sino con lo que llevamos dentro. Aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Anhelan resultados distintos sin permitir que Dios trate las raíces. Buscan una cosecha nueva, pero conservan los mismos pensamientos, las mismas actitudes y los mismos patrones internos. Sin embargo, el reino de Dios siempre obra desde el interior hacia el exterior. La transformación genuina no comienza en la conducta, sino en el corazón. La enseñanza bíblica presenta el corazón como un terreno. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta a guardarlo con diligencia, porque de él brota la vida. Desde allí fluyen las decisiones, las relaciones, las reacciones, la fe, el temor y la obediencia. Si ese terreno está descuidado, endurecido o contaminado, incluso la mejor semilla enfrentará dificultades para dar fruto. Hablar de cambiar la siembra no significa únicamente modificar comportamientos externos, sino permitir que Dios intervenga en aquello que alimentamos internamente. Los pensamientos que repites en silencio, las palabras que te dices cuando fallas, las emociones que gobiernan tus decisiones,
Todo eso es siembra constante. El apóstol Pablo comprendía este principio con profundidad. Por eso en su carta a los Colosenses, capítulo 3, exhorta a fijar la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No se trata de evadir la realidad, sino de ajustar el enfoque. Aquello que ocupa tu mente se convierte en semilla permanente. Si siembras ideas de derrota, terminarás cosechando desaliento. Si siembras verdad, aunque al inicio resulte incómodo, recogerás libertad. La siembra espiritual también está ligada a aquello a lo que prestamos atención. Vivimos rodeados de voces, opiniones y estímulos constantes. Nada de lo que entra por los oídos o por los ojos es completamente neutral. Muchas semillas se infiltran sin ser notadas. Temor, comparación, envidia, culpa, autosuficiencia. No aparecen de forma repentina. Se introducen poco a poco, hasta que un día producen fruto. Por eso Jesús insistía tanto en velar, en permanecer atentos y en cuidar el corazón. Él sabía que el adversario no siempre ataca de manera directa. Muchas veces solo deposita algo pequeño, casi imperceptible, una duda, una herida no sanada, una mentira aceptada como verdad. Si esa semilla no se confronta, termina creciendo. Pero así como existen semillas que destruyen, también existen semillas que restauran. La palabra de Dios es presentada como una semilla viva y eficaz. Cuando entra en el corazón, no lo hace como simple información, sino como poder transformador. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, se nos recuerda que hemos nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva y permanente de Dios. Esto revela que tu nueva vida en Cristo comenzó con una semilla santa, y esa misma semilla sigue actuando hoy. Cambiar la siembra requiere una decisión consciente acerca de lo que permites habitar en tu interior. No es un impulso emocional, sino una disciplina espiritual. Implica elegir una y otra vez sustituir la mentira por la verdad, el temor por la fe, la queja por la gratitud. Puede no sentirse natural al principio, pero siempre produce fruto. Aquí se manifiesta un principio central de la doctrina cristiana. La gracia no elimina la responsabilidad. Dios otorga la gracia para cambiar, pero no cambia en lugar de la persona. Él capacita, pero espera participación. Pablo lo expresa claramente cuando afirma que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y reverencia, porque Dios es quien produce tanto el deseo como la acción. Dios coloca el deseo. Nosotros sembramos la acción. Muchos oran pidiendo que Dios quite ciertas actitudes, cuando en realidad Dios espera que dejemos de alimentarlas. No se puede clamar por libertad mientras se sigue sembrando esclavitud. No se puede pedir paz mientras se continúa sembrando conflicto. La oración no reemplaza la siembra, la acompaña y la orienta. La enseñanza del arrepentimiento está profundamente conectada con este principio. Arrepentirse no es solo lamentar el pasado, es cambiar de rumbo, es dejar de sembrar en el mismo terreno. Juan el Bautista hablaba de dar frutos dignos de arrepentimiento, señalando que el cambio interior debía manifestarse en una nueva siembra. Dios no desprecia un corazón quebrantado, pero tampoco bendice la incoherencia. Él es paciente, pero fiel a sus principios, y uno de ellos es que la vida que florece surge de semillas alineadas con su voluntad. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven exhaustos espiritualmente, no porque Dios los haya abandonado, sino porque han sembrado durante años en terrenos que no generan vida. Han sembrado esfuerzo humano sin dependencia, servicio sin intimidad, actividad sin comunión. Y aunque esas cosas parezcan correctas, cuando no nacen del Espíritu, terminan produciendo desgaste. Jesús afirmó que su yugo es fácil y su carga ligera. Esto revela que incluso la siembra correcta está acompañada de descanso. Sembrar en el Espíritu no agota, renueva. No consume fuerzas, las restaura. Cuando la siembra es guiada por Dios, el proceso no oprime, sino que forma.
Tal vez hoy comprendes que muchas de tus batallas no se resolverán con mayor esfuerzo, sino con una siembra distinta. Menos control y más confianza. Menos autosuficiencia y más dependencia. Menos reacción y más discernimiento. Eso también es doctrina viva, aplicada directamente al corazón. Parte 3. La siembra constante que renueva la vida. La vida espiritual no se construye a partir de instantes aislados, sino de elecciones repetidas en el tiempo. No es un suceso puntual, es un camino continuo. Casi nadie llega a la plenitud o al desgaste espiritual de un día para otro. Se llega allí por medio de pequeñas siembras cotidianas que con el paso del tiempo dan una cosecha visible. Por eso, cuando hablamos de transformar lo que sembramos, es indispensable llevar esta verdad al ámbito de lo diario. Muchos creyentes suponen que la siembra espiritual ocurre únicamente en acciones extraordinarias. Ayunos largos, decisiones drásticas, votos solemnes. Y aunque todo eso tiene su valor, la transformación más profunda suele nacer en lo simple, en lo constante, en aquello que nadie celebra. Está en la manera en que inicias tu día, en cómo respondes ante una dificultad, en lo que decides creer cuando nadie te observa. La fe no se fortalece solo en tiempos de crisis, se cultiva en la rutina. Orar cuando todo parece estar en calma también es siembra. Leer la palabra cuando no hay emoción también es siembra. Callar cuando podrías herir con palabras también es siembra. Cada acción, por pequeña que parezca, deposita una semilla en el interior. Jesús enseñó que el reino de Dios es como una semilla que un hombre arroja en la tierra y que, mientras duerme o se levanta, la semilla crece sin que él entienda cómo. Esta enseñanza revela una verdad profunda. La semilla actúa aun cuando no la percibes. Muchas veces sembramos obediencia sin ver resultados inmediatos, y eso puede desanimar. Pero el reino no se rige por la urgencia, sino por la fidelidad. Aquí es donde la fe cobra sentido. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo grande, es confiar en que cada pequeña siembra hecha en obediencia tiene un efecto eterno. La carta a los Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa recompensa no siempre llega como la imaginamos, pero siempre llega como la necesitamos. La oración es una de las expresiones más poderosas de la siembra diaria, no solo porque transforma circunstancias, sino porque transforma a quien ora. Al orar, siembras dependencia. Estás declarando, aun sin decirlo, que no te bastas a ti mismo, que necesitas dirección y que confías más en Dios que en tus propias fuerzas. Esa semilla produce humildad y la humildad siempre atrae gracia. La comunión con Dios también se cultiva por medio de la palabra, no como un hábito vacío, sino como un encuentro vivo. La Escritura no fue dada solo para informar, sino para formar. Cuando permites que la palabra confronte, corrija y consuele, estás sembrando verdad en un mundo lleno de confusión. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre libera. La siembra diaria no se limita a las disciplinas espirituales, también se refleja en la forma en que tratas a los demás. El apóstol Pablo exhorta a no rendirnos al hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada gesto de misericordia es una semilla que Dios ve, aun cuando nadie más la note. Hay quienes oran pidiendo amor, pero siembran juicio, piden comprensión, pero siembran dureza, anhelan unidad, pero siembran división. La vida espiritual no puede separarse de la vida relacional. Jesús fue claro al enseñar que la manera en que tratamos a otros refleja nuestra relación con Dios. No se puede sembrar egoísmo y esperar comunión profunda. La siembra cotidiana también implica renuncia.
renunciar a responder con enojo, renunciar a alimentar pensamientos que sabes que no provienen de Dios, renunciar a caminos que antes parecían normales, pero que hoy el Espíritu Santo te muestra que no producen vida. Esa renuncia no es pérdida, es inversión. Todo lo que entregas por obediencia se convierte en una semilla que Dios honra. Muchos creyentes viven frustrados porque esperan transformaciones radicales sin modificar sus hábitos. Pero el Espíritu Santo obra de manera progresiva. Él no arranca todo de raíz en un solo día. Él cultiva. Y ese proceso requiere tu cooperación. Requiere que cada día vuelvas a elegir sembrar lo correcto, aun cuando el entorno no lo facilite. Aquí entra en juego la perseverancia. Sembrar bien un solo día no garantiza una cosecha abundante. La constancia es esencial. Jesús dijo que quien persevera hasta el fin será salvo. Perseverar no es ser perfecto, es ser fiel. Es volver a sembrar después de haber fallado. Es levantarse y continuar sembrando incluso cuando no se ve fruto inmediato. Tal vez has intentado cambiar antes y te desanimaste al caer otra vez. Eso no invalida la siembra. Una caída no borra todo el proceso. Dios no evalúa tu vida por tropiezos aislados, sino por la dirección de tu caminar. Si hoy decides volver a sembrar en el Espíritu, el cielo no te reprocha el pasado, te acompaña en el presente. La siembra diaria también transforma la manera en que enfrentas las pruebas. Las dificultades no son interrupciones del proceso. Muchas veces forman parte del terreno. Una prueba puede convertirse en semilla de amargura o en semilla de fe, según cómo la enfrentes. Santiago enseña que debemos considerar un motivo de gozo cuando atravesamos diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Eso es sembrar en medio del dolor. Dios no desperdicia ninguna siembra hecha con un corazón sincero. Aunque otros no la vean, aunque tú mismo dudes, Él permanece fiel. Jesús afirmó que incluso un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. Eso revela cuán atento está Dios a cada detalle de tu caminar. Parte 4. Huellas visibles de la siembra en relatos eternos. La Biblia no es únicamente un compendio de enseñanzas espirituales. Es un registro vivo que muestra cómo el principio de la siembra y la cosecha ha actuado en personas reales, con conflictos reales y decisiones que marcaron rumbos definitivos. Cada relato bíblico funciona como un espejo que revela lo que sucede cuando alguien siembra conforme al corazón de Dios o cuando persiste en hacerlo lejos de su voluntad. No son historias para admirar desde lejos, sino advertencias y promesas diseñadas para ser aplicadas hoy. Pensemos en Abraham. Dios le entregó una promesa que desafiaba toda lógica. Una descendencia numerosa cuando su cuerpo estaba debilitado y el vientre de Sara parecía estéril. Aún así, Abraham sembró fe. No fue una fe perfecta, pero sí constante. En la carta a los Romanos, capítulo 4, se nos dice que creyó aun cuando no había motivos naturales para hacerlo. Esa fe fue contada como justicia. La semilla de su confianza produjo una cosecha que atravesó generaciones. Abraham no contempló todo el fruto durante su vida, pero su siembra trascendió el tiempo. Esto nos enseña que no toda cosecha es inmediata, pero ninguna siembra hecha en fe es estéril. Moisés es otro ejemplo contundente. Tenía la opción de sembrar comodidad en el palacio de Egipto, pero eligió sembrar obediencia en el desierto. La carta a los Hebreos relata que prefirió compartir el sufrimiento del pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Esa elección fue una siembra costosa. Lo condujo al anonimato, al silencio y a una vida de pastoreo lejos de toda notoriedad. Sin embargo, en ese desierto Dios estaba preparando la cosecha de un libertador. Lo que parecía pérdida era formación. Lo que parecía demora era propósito. La vida de David nos muestra ambos lados de este principio. Cuando sembró confianza en Dios frente a Goliat, cosechó victoria. Cuando sembró adoración en la cueva, cosechó un corazón alineado con el de Dios. Pero cuando sembró desorden, impulsividad y deseo fuera de la voluntad divina, también recogió consecuencias dolorosas. Aún así, en medio de esas consecuencias,
David decidió sembrar arrepentimiento genuino. El Salmo 51 se convirtió en una semilla de quebranto que sigue produciendo vida en quienes lo leen hoy. Dios no eliminó todas las consecuencias, pero sí redimió el corazón. Esto nos recuerda que incluso después de una mala siembra, siempre existe la oportunidad de comenzar a sembrar bien. José es una de las historias más claras de siembra silenciosa. Sembró fidelidad cuando nadie lo observaba. Sembró integridad en la casa de Potifar. Sembró paciencia en la prisión. Durante años no hubo aplausos ni reconocimiento, solo injusticia. Sin embargo, cada decisión fue una semilla. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, Dios lo exaltó en un solo día. La Escritura afirma que el Señor estaba con José. Esa presencia no se manifestó únicamente en el resultado final, sino en cada acto fiel que parecía no tener recompensa inmediata. Ruth sembró lealtad en medio de la pérdida. No tenía promesas ni garantías. Simplemente eligió permanecer fiel a Noemí y al Dios de Israel. Esa fidelidad, aparentemente pequeña, la condujo a formar parte del linaje del Mesías. Una decisión cotidiana se transformó en una herencia eterna. Esto nos recuerda que nunca sabemos hasta dónde puede llegar una siembra realizada con un corazón íntegro. Jesús mismo encarnó este principio de manera perfecta. Sembró amor frente al rechazo, verdad en medio de la oposición y misericordia ante la traición. Cada palabra, cada milagro y cada silencio fueron semillas. La cruz fue la siembra más costosa y, al mismo tiempo, la más fructífera de toda la historia. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, Él dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, produce mucho fruto. La resurrección fue la cosecha visible de una siembra invisible, y esa cosecha continúa alcanzando vidas hasta hoy. El apóstol Pedro también nos deja una enseñanza clara. Sembró temor cuando negó a Jesús y cosechó vergüenza. Pero luego sembró arrepentimiento sincero y obediencia y cosechó restauración. Jesús no lo desechó, lo levantó y lo envió a pastorear. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos a Pedro predicando con autoridad y a multitudes convirtiéndose. El mismo que había caído ahora producía fruto abundante. Esto nos muestra que una mala siembra no determina el final cuando hay un corazón dispuesto a cambiar. Por contraste, también encontramos ejemplos de advertencia. Saúl sembró desobediencia, orgullo y justificación personal. Aunque fue ungido, no cuidó el terreno de su corazón. El primer libro de Samuel muestra cómo su insistencia en sembrar a su manera lo llevó a perder el reino. Dios no le quitó la oportunidad. Saúl la fue desperdiciando decisión tras decisión. Esto nos recuerda que los dones no reemplazan el carácter y que una unción sin obediencia no produce una cosecha duradera. Judas sembró cercanía sin transformación. Caminó con Jesús, presenció milagros y escuchó enseñanzas, pero permitió que la codicia se convirtiera en la semilla dominante de su corazón. La traición no fue un hecho aislado, sino la cosecha de una siembra que nunca fue confrontada. Este relato no está para condenar, sino para advertirnos del peligro de convivir con lo sagrado sin permitir que transforme el interior. Cada una de estas historias revela una verdad constante. Dios honra la siembra alineada con su corazón y permite que la cosecha manifieste la calidad de la semilla. No hay favoritismos ni atajos. Hay un principio que opera con fidelidad. Y ese mismo principio sigue activo hoy en tu vida y en la mía. Tal vez te veas reflejado en José, sembrando en silencio. Tal vez en David, enfrentando consecuencias. Tal vez en Ruth, siendo fiel en medio de la incertidumbre. O quizá en Pedro, necesitando restauración. Sea cual sea tu punto de partida, el mensaje permanece. Lo que siembres desde hoy tiene más peso que lo que sembraste ayer. Parte 5. Historias que germinan en lo secreto. No todas las vidas transformadas quedan registradas en textos antiguos. Muchas se escriben en silencio, lejos de aplausos y miradas, en corazones que decidieron sembrar, aun cuando no existían señales visibles de cambio. Hay testimonios sin nombres famosos, pero llenos de verdad, que muestran con claridad cómo Dios honra la siembra hecha con fe.
Son relatos que podrían ser tuyos, míos o de cualquiera que, cansado de recoger siempre lo mismo, eligió cambiar la semilla. Imagina a una persona que durante mucho tiempo sembró palabras hirientes contra sí misma. Se hablaba con dureza. Se definía por errores pasados y llegó a creer que no merecía algo mejor. Nadie le impuso esa carga. La fue sembrando día tras día. Con el paso del tiempo comenzó a cosechar inseguridad, temor al rechazo y vínculos rotos. Un día, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no podía continuar igual, decidió sembrar algo diferente. Empezó a declarar verdad en medio de la duda. No se sentía libre, pero sembró fe. No se veía restaurada, pero sembró esperanza. Poco a poco, su interior comenzó a transformarse. No de manera espectacular, sino constante, hasta que un día notó que ya no se hablaba igual. Sin darse cuenta, había comenzado a cosechar una identidad renovada. Piensa en alguien que durante años sembró resentimiento. No fue una elección consciente, sino una respuesta al dolor. Al inicio parecía una protección, pero con el tiempo se convirtió en una cárcel. Las relaciones se enfriaron, la alegría se apagó y la oración se volvió pesada. Hasta que esa persona comprendió que perdonar no significaba justificar lo ocurrido, sino cambiar lo que estaba sembrando en su propio corazón. El perdón fue una semilla difícil. No trajo alivio inmediato, pero abrió espacio. Poco a poco, la amargura dejó de gobernar y la paz regresó. No porque el pasado cambiara, sino porque la siembra fue distinta. Existen testimonios de quienes sembraron obediencia cuando todo los empujaba a rendirse. Personas que siguieron haciendo lo correcto aun cuando nadie lo veía. Que permanecieron fieles a Dios en lo pequeño, incluso cuando parecía no haber fruto. Con el tiempo, esas semillas produjeron estabilidad, carácter y discernimiento. Y cuando llegaron oportunidades mayores, estaban preparados. No fue azar. Fue una cosecha madura. También hay relatos de restauración profunda. Personas que sembraron mal durante largos periodos. Que tomaron decisiones que los alejaron de Dios, de su familia y de sí mismos. Que cosecharon consecuencias reales y dolorosas. Pero en medio de ese dolor, decidieron sembrar arrepentimiento verdadero. No excusas ni promesas vacías, sino un cambio genuino de dirección. Buscaron a Dios con humildad, modificaron hábitos y aceptaron procesos. Y aunque algunas consecuencias permanecieron, algo nuevo comenzó a brotar. Paz donde antes había caos. Claridad donde reinaba la confusión. Esperanza donde solo existía culpa. Hay testimonios de familias que sembraron oración cuando todo parecía perdido. No oraciones elaboradas, sino clamores sinceros. Sembraron tiempo compartido, aún con heridas abiertas. Sembraron paciencia cuando comunicarse resultaba difícil. No todo se resolvió de inmediato, pero el ambiente cambió. La presencia de Dios comenzó a ocupar el espacio que antes llenaba el conflicto. La cosecha no fue una familia perfecta, sino una familia restaurada, consciente de su dependencia de Dios. Imagina a alguien que durante años sembró indiferencia espiritual. No rechazaba a Dios, pero tampoco lo buscaba. Vivía en piloto automático, simplemente sobreviviendo, hasta que un día algo se movió en su interior. No fue una emoción intensa, sino una inquietud suave y persistente. Decidió sembrar tiempo con Dios. Al principio fue incómodo, no sabía qué decir ni sentía algo especial, pero perseveró. Con el tiempo, comenzó a cosechar sensibilidad espiritual. La palabra empezó a hablarle y la oración dejó de ser una obligación para convertirse en refugio. Estos testimonios no son extraordinarios, son profundamente humanos. Y todos comparten un mismo hilo conductor. El cambio no comenzó cuando apareció la cosecha, sino cuando la siembra fue distinta. Nadie despertó un día con una vida transformada sin antes haber sembrado decisiones nuevas. Dios no hace actos mágicos, Él obra a través de procesos. Hay quienes esperan sentir algo antes de empezar a sembrar diferente. Pero la fe no depende de emociones, actúa en obediencia. Muchas de las siembras más poderosas se realizan cuando no hay ánimo, cuando el cansancio pesa y la duda susurra. Aún así se siembra.
Eso es fe viva. Estos relatos también nos enseñan que Dios no se adelanta ni se retrasa. Él obra en tiempos perfectos. A veces permite que la semilla permanezca bajo tierra antes de brotar. No porque haya sido inútil, sino porque el fruto que vendrá necesita raíces profundas. La espera no es castigo, es preparación. Tal vez hoy estás sembrando sin ver absolutamente nada. Quizá te preguntas si vale la pena continuar. Estas historias te recuerdan que sí, que ninguna semilla sembrada con un corazón sincero se pierde. Que Dios ve lo que haces en secreto y honra aquello que otros pasan por alto. La Escritura declara que quienes siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Esa promesa no niega el dolor del proceso, pero garantiza el gozo del resultado. Muchas de las cosechas más hermosas nacen de semillas regadas con lágrimas. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque un corazón quebrantado es tierra fértil. También existen testimonios de personas que sembraron generosidad cuando tenían poco, no solo en recursos, sino en tiempo, atención y servicio. En un mundo centrado en el yo, eligieron sembrar en otros. Con el tiempo, cosecharon relaciones sanas, propósito y alegría. Jesús enseñó que hay mayor dicha en dar que en recibir, no como una frase poética, sino como una ley espiritual. Estos testimonios no buscan impresionarte, sino animarte, porque detrás de cada historia hay un principio accesible para todos. No necesitas una vida perfecta para sembrar bien, necesitas un corazón dispuesto. Dios no espera que lo tengas todo resuelto, espera que confíes en Él mientras siembras. Parte 6. Elegir vivir sembrando con propósito. Vivir bajo el principio de la siembra no es algo que se active únicamente en momentos especiales. Es una manera de caminar todos los días. Es una conciencia espiritual que convierte lo cotidiano en algo con sentido. Cuando comprendemos que cada decisión es una semilla, la vida deja de ser una cadena de reacciones y pasa a ser un recorrido, guiado con intención. Uno de los mayores retos del creyente es dejar de vivir en piloto automático. Muchas personas no siembran mal por rebeldía, sino por descuido. No porque deseen un futuro vacío, sino porque nunca se detuvieron a observar qué estaban cultivando. Por eso, uno de los primeros aprendizajes espirituales es saber detenerse, hacer pausas conscientes para examinar el corazón, las motivaciones y las reacciones. El silencio, cuando se usa correctamente, se convierte en un terreno donde Dios puede hablar y corregir con amor. Vivir sembrando con intención implica aprender a escuchar al Espíritu Santo en lo diario. Él no solo guía en decisiones importantes, también susurra en las pequeñas. Advierte cuando una palabra va a herir más de lo que va a edificar. Inquieta cuando un pensamiento no proviene de Dios. Trae paz cuando una decisión está alineada con el cielo. Ignorar esa voz es sembrar confusión. Prestarle atención es sembrar vida. Otro aprendizaje esencial es cuidar el lenguaje. La Escritura afirma con claridad que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Las palabras no son neutras. Cada vez que hablas, siembras algo, tanto en otros como en ti mismo. Palabras de fe, de ánimo y de verdad, aunque parezcan sencillas, producen fruto. Palabras de queja constante, crítica destructiva o autodesprecio también generan cosecha, aunque no sea la que deseas. Aprender a bendecir incluso en medio de la dificultad es una forma poderosa de siembra. No se trata de negar la realidad, sino de decidir qué semilla dominará. Job, en medio de su dolor, no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero eligió no maldecir a Dios. Esa decisión fue una siembra de reverencia, que sostuvo su fe en la etapa más oscura. La disciplina espiritual cumple un papel fundamental, no como una carga religiosa, sino como un espacio de cultivo. La oración constante, aunque sea breve, mantiene el corazón sensible. La lectura de la palabra, incluso un solo pasaje al día, mantiene la mente alineada. La adoración, aún en lo privado, limpia el terreno interior. No son rituales vacíos, son instrumentos de siembra.
Un aprendizaje clave es sembrar aun cuando no hay ánimo. Hay días en los que el cansancio emocional vuelve todo más pesado. Días en los que orar cuesta y creer parece difícil. Precisamente en esos momentos, una pequeña siembra tiene un valor enorme. Un suspiro dirigido a Dios, una oración corta pero sincera, una decisión correcta tomada en debilidad. Dios no desprecia esas semillas, las honra. También es necesario aprender a arrancar las malas semillas antes de que crezcan. No todo lo que surge en el corazón debe ser aceptado. Pensamientos de derrota, condenación o comparación constante, si no se confrontan, echan raíces. Pablo enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es jardinería espiritual. No esperar a ver el fruto, sino actuar cuando la semilla aparece. Vivir sembrando con intención implica aceptar procesos. No todo fruto es inmediato. Algunas áreas requieren estaciones largas de siembra silenciosa. El carácter no se forma en días, sino en años. La paciencia se cultiva enfrentando situaciones que nos incomodan. La mansedumbre se desarrolla cuando tenemos motivos para reaccionar, pero elegimos confiar en Dios. Cada una de esas decisiones es una semilla profunda. Otro consejo esencial es rodearse de personas que siembren vida. Las relaciones también son un terreno. Hay vínculos que edifican y otros que desgastan. No se trata de aislarse, sino de discernir. Proverbios enseña que quien camina con sabios se vuelve sabio. Las conversaciones que alimentas influyen directamente en lo que siembras. Una comunidad sana ayuda a mantener el terreno fértil. La generosidad es otra forma de siembra que transforma el corazón. No solo dar recursos, sino tiempo, atención y presencia. En un mundo acelerado, detenerse por otros es una semilla contracultural. Jesús enseñó que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Él. Esa siembra no siempre regresa por la misma vía, pero siempre vuelve desde Dios. Aprender a descansar también forma parte de una siembra correcta. Muchos creyentes siembran agotamiento creyendo que es sacrificio, pero Dios no glorifica el desgaste sin sentido. Él estableció el descanso como parte de su orden. Descansar en Dios es sembrar confianza. Es reconocer que el fruto no depende únicamente de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Un aprendizaje profundamente espiritual es saber esperar sin dejar de sembrar. La espera no es pasividad, es fidelidad sostenida. Mientras esperas una respuesta, sigues sembrando obediencia. Mientras esperas restauración, sigues sembrando amor. Mientras esperas claridad, continúas sembrando fe. Esa espera activa forma un corazón maduro. También es importante aprender a celebrar las pequeñas cosechas, agradecer los avances, aunque no sean el resultado final. Reconocer cambios internos, aun cuando persistan luchas. La gratitud es una semilla que multiplica lo bueno. Jesús dio gracias antes de ver el milagro, mostrando una fe que reconoce a Dios incluso antes del resultado. Vivir sembrando con intención transforma la manera en que miras tu propia vida. Ya no te defines solo por lo que sucede, sino por cómo respondes. Cada día se convierte en una oportunidad para alinearte con el futuro que Dios desea para ti. No un futuro perfecto, sino uno lleno de propósito. Parte 7. Una siembra que nos une como familia de fe. Cuando comprendemos el principio de la siembra desde la mirada de Dios, entendemos que no es solo algo individual, sino profundamente comunitario. Lo que sembramos no afecta únicamente nuestra propia vida, también influye en quienes caminan a nuestro lado. La fe nunca fue pensada para vivirse en soledad. Desde el principio Dios formó un pueblo, una familia espiritual, donde cada semilla aporta al bienestar del conjunto. La Escritura nos muestra que el pueblo de Dios crece, madura y se fortalece cuando sus miembros siembran vida unos en otros.
Pablo describe a la iglesia como un cuerpo en el que cada parte cumple una función necesaria. Cuando una parte siembra egoísmo, todo el cuerpo lo resiente. Pero cuando una parte siembra amor, paciencia y verdad, todo el cuerpo es edificado. Muchos conflictos dentro de la comunidad de fe no nacen de grandes errores doctrinales, sino de pequeñas siembras descuidadas. Palabras dichas sin amor, ofensas no resueltas, suposiciones no confrontadas. Si esas semillas no se atienden, terminan produciendo distancia, frialdad y división. Pero Dios nos llama a una siembra diferente, una que levanta puentes en lugar de muros. Jesús fue claro al afirmar que el mundo reconocerá a sus discípulos por el amor que se tengan entre sí. Ese amor no es una emoción momentánea, sino una siembra constante. Amar implica decidir perdonar cuando sería más fácil alejarse. Implica escuchar cuando preferiríamos imponer nuestra voz. Implica acompañar cuando el camino del otro se vuelve pesado. Cada uno de esos actos es una semilla que fortalece la comunión. La unidad espiritual no surge por casualidad, sino por intención. No es el resultado de pensar igual en todo, sino de sembrar respeto, humildad y gracia, aún en medio de las diferencias. Pablo exhorta a soportarnos unos a otros con amor, procurando conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esa exhortación muestra que la unidad se cuida, se protege y se cultiva. En una familia espiritual sana, cada persona comprende que su manera de vivir la fe impacta a los demás. La fidelidad de uno anima al cansado. La perseverancia de uno fortalece al débil. La obediencia silenciosa de uno abre camino para muchos. Así opera el reino. Una semilla sembrada en un corazón puede dar fruto en otro. También sucede lo contrario. Cuando alguien siembra crítica constante, desconfianza o indiferencia, ese ambiente se propaga. Por eso la palabra nos llama a ser diligentes en cuidar el corazón colectivo. No se trata de aparentar perfección, sino de elegir conscientemente sembrar aquello que edifica. La hospitalidad es una forma poderosa de siembra comunitaria. Abrir el corazón, el tiempo y el espacio. En la iglesia primitiva, compartir el pan no era solo una práctica social, sino una declaración de unidad. Sembraban cercanía en un mundo fragmentado, y esa cercanía producía gozo, crecimiento y favor delante de Dios. La intercesión es otra siembra que une profundamente. Orar unos por otros nos descentra y nos conecta con la carga del hermano. Cuando intercedes, estás sembrando fe en la vida de alguien más. Estás creyendo por quien hoy no puede hacerlo. Esa siembra, aunque invisible, tiene un impacto real en el ámbito espiritual. El servicio es otra semilla comunitaria esencial. Servir no es ocupar un lugar, es responder a una necesidad. Cuando alguien sirve con un corazón sincero, está sembrando dignidad, cuidado y valor en otros. Jesús mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir, y al hacerlo nos mostró el modelo más alto de liderazgo, el que se inclina para levantar a los demás. Una familia espiritual saludable también aprende a sembrar corrección con amor. No toda siembra agradable es necesariamente buena, ni toda corrección es negativa. La Escritura enseña que el amor verdadero corrige no para herir, sino para restaurar. Cuando la corrección nace del amor y no del orgullo, produce crecimiento. Cuando se evita por temor, se permite que malas semillas echen raíces. Dios no nos llamó a competir dentro de su reino, sino a complementarnos. Cada don, cada llamado y cada proceso tiene su lugar. Cuando entendemos esto, dejamos de sembrar rivalidad y comenzamos a sembrar colaboración. El reino avanza cuando cada uno florece en el lugar que le fue dado. También es necesario reconocer que en toda familia espiritual habrá temporadas difíciles, momentos de tensión, cansancio y diferencias.
Pero incluso allí, la siembra correcta puede transformar el ambiente. Una palabra sabia puede detener un conflicto. Un acto de humildad puede restaurar una relación. Una oración sincera puede traer paz donde antes había confusión. La comunión no se mantiene sola, se cultiva, y ese cultivo requiere intención diaria. No basta con compartir un mismo espacio físico, es necesario compartir el corazón. Cuando elegimos sembrar presencia en lugar de ausencia, compromiso en lugar de indiferencia, la comunidad se fortalece. Dios utiliza la familia espiritual como un terreno de formación. Muchas de las lecciones más profundas se aprenden en relación con otros. La paciencia se ejercita en la convivencia. El amor se prueba cuando surgen diferencias. La gracia se manifiesta cuando alguien falla. Todo eso forma parte del proceso de siembra. Tal vez has sido herido dentro de un contexto comunitario. Tal vez sembraste y no viste el fruto que esperabas. Eso duele. Pero Dios no te llama a dejar de sembrar, sino a sanar el terreno del corazón para volver a sembrar con sabiduría. No desde la ingenuidad, sino desde la madurez. Parte 8. El mañana empieza a transformarse desde este día. Llega un punto en la vida espiritual en el que algo se ordena en el interior. No porque todas las respuestas hayan llegado, sino porque la manera de mirar cambia. Es cuando comprendes que el futuro no es un enigma inalcanzable ni una condena inevitable, sino el resultado de un proceso que ya está en marcha. Y ese proceso comienza ahora, en este mismo momento, con aquello que decides sembrar. Muchos creyentes observan el futuro con temor. Temor a repetir errores, temor a no lograr cambiar, temor a que las promesas de Dios no se cumplan en su propia historia. Pero ese temor suele nacer de una idea equivocada. Creer que el mañana depende solo de factores externos. La palabra muestra una verdad distinta. Aunque no controlamos todo lo que ocurre, sí somos responsables de cómo respondemos, y cada respuesta es una semilla con gran poder. Jesús habló del reino de Dios como una realidad presente y al mismo tiempo futura. Esa tensión entre el ahora y el todavía no nos recuerda que el futuro de Dios comienza a gestarse en el presente. No aparece de repente, se forma, y se forma a través de decisiones alineadas con la verdad. Cuando comienzas a sembrar de manera correcta, el primer cambio ocurre dentro de ti. Tal vez las circunstancias permanezcan iguales, pero tú ya no eres el mismo. Donde antes reaccionabas con desesperanza, ahora surge confianza. Donde antes dominaba la impulsividad, ahora aparece discernimiento. Ese cambio interior es una señal clara de que el futuro ya empezó a modificarse. El apóstol Pablo lo comprendía cuando escribió que dejaba atrás lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que tenía delante. No estaba negando su pasado, estaba decidiendo no sembrar desde él. Hay personas que continúan sembrando desde heridas antiguas, culpas no sanadas o fracasos que ya fueron perdonados. Eso condiciona el mañana. Pero cuando eliges sembrar desde tu identidad en Cristo, el pasado pierde autoridad sobre lo que viene. El futuro también se construye a través de la constancia. No es una siembra ocasional la que produce un cambio duradero, sino una fidelidad sostenida. Jesús habló de dos cimientos, uno edificado sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos escucharon la palabra, pero solo uno la puso en práctica. Esa obediencia constante marcó la diferencia. Un futuro firme se levanta con decisiones diarias, no con emociones momentáneas. Hay una verdad profundamente liberadora. Dios no te exige ver todo el camino, solo ser fiel en el paso que tienes delante. La ansiedad por el mañana muchas veces nos paraliza en el hoy, pero el principio de la siembra nos devuelve al presente y nos dice: siembra hoy lo que deseas ver mañana. No te adelantes ni cargues con lo que aún no ha llegado. Sé fiel ahora.
También es necesario entender que Dios obra por medio de procesos, no de atajos. El futuro que Él promete no se construye con decisiones apresuradas, sino con un caminar guiado. A veces, el deseo de ver cambios inmediatos nos lleva a sembrar fuera del tiempo de Dios. Abraham intentó adelantarse a la promesa y eso trajo conflicto. Pero cuando aprendió a esperar, la promesa se cumplió de la manera correcta. Esperar no significa quedarse inmóvil, significa continuar sembrando aun cuando el fruto no se ve. Significa seguir orando aunque la respuesta tarde, seguir creyendo aunque las circunstancias no cambien. Esa espera activa forma un carácter capaz de sostener la bendición cuando llegue. El futuro también es moldeado por la forma en que enfrentas las pruebas. Cada dificultad es una oportunidad de siembra. Puedes sembrar queja o confianza. Puedes sembrar resentimiento o aprendizaje. Puedes sembrar huida o perseverancia. Ninguna prueba es neutral, siempre deja una semilla, y esa semilla determina en quién te convertirás cuando la temporada termine. La Escritura enseña que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. Eso no significa que todo sea bueno, sino que Dios puede usarlo todo. Incluso las etapas difíciles pueden convertirse en terreno fértil cuando la siembra es correcta. Hay frutos que solo nacen después del invierno. Cuando comienzas a vivir con esta conciencia, el futuro deja de ser una amenaza y se transforma en esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme. Sabes que, aunque el camino tenga curvas, estás sembrando en la dirección correcta y eso trae paz al corazón. También es importante recordar que no toda cosecha será para ti. Hay siembras que impactarán a otros. Decisiones que bendecirán a generaciones que tal vez nunca conozcas. Abraham no vio a Israel como nación, pero su obediencia lo hizo posible. Muchas veces Dios permite que siembres algo cuyo fruto será disfrutado por otros. Eso también es reino. Vivir con visión de futuro no significa desconectarse del presente. Al contrario, te vuelve más consciente de cada instante. Cada conversación, cada decisión y cada respuesta tienen peso. Nada es insignificante cuando se vive delante de Dios. Incluso lo pequeño se vuelve sagrado. Tal vez hoy sientes que tu vida no avanza hacia donde desearías. Tal vez miras atrás y reconoces decisiones que no repetirías. Esa conciencia no llega para condenarte, sino para despertarte. Hoy puedes cambiar la dirección cambiando la siembra. No necesitas comprenderlo todo, solo decidir obedecer en aquello que ya conoces. El futuro en Dios no se edifica con perfección, sino con rendición, con un corazón que aprende, que se corrige y que vuelve a sembrar aun cuando falla. Dios no se cansa de trabajar con quienes no se rinden. Él es paciente y fiel para completar la obra que ya comenzó. Parte 9. Un final lleno de esperanza que nos llama a creer sin temor. Y haber llegado hasta este punto no significa que todo esté solucionado ni que cada pregunta tenga ya su respuesta. Significa algo más profundo. Ahora sabes desde dónde edificar tu futuro. Has comprendido que la vida no avanza por azar, sino por siembra. Que el mañana no es una condena inevitable ni un juego espiritual al azar, sino el resultado de decisiones alineadas con Dios y sostenidas por su gracia. Muchas personas han vivido durante años con la sensación de que su historia ya quedó definida, de que es demasiado tarde para cambiar, de que las consecuencias del pasado pesan más que cualquier promesa. Pero la verdad bíblica es distinta. Dios no te identifica por lo que fuiste, sino por lo que decides sembrar hoy. El pasado explica muchas cosas, pero no gobierna el futuro cuando hay rendición y fe. La Escritura nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana.
Eso significa que cada día trae consigo una nueva oportunidad para sembrar de manera diferente. No importa cuántas malas semillas haya detrás. Lo decisivo es lo que eliges hacer ahora. Dios no anula el principio de la siembra, pero lo envuelve en gracia. Te concede comenzar otra vez sin negar la realidad, pero sin quedar atrapado en ella. Este mensaje no promete una vida sin dificultades. Jesús nunca ofreció eso. Lo que sí ofreció fue una vida con sentido, con dirección, con una esperanza que no depende de las circunstancias. Sembrar en el Espíritu no elimina las pruebas, pero transforma la manera en que las enfrentas. Ya no caminas solo, ya no reaccionas desde el miedo, ya no siembras desde la desesperación. Hay personas que hoy necesitan soltar la culpa para poder sembrar fe. La culpa paraliza y obliga a mirar constantemente hacia atrás. Pero Dios no te llama a vivir fijado en el error, sino a aprender de él. El arrepentimiento verdadero no te deja detenido en el pasado, te impulsa hacia adelante con humildad. Cuando Dios perdona, lo hace para restaurar, no para recordarte una y otra vez lo que ya fue entregado. Otros necesitan soltar el control. Han sembrado desde la ansiedad, desde el temor a perder, desde la necesidad de tener todo bajo dominio. Pero el reino de Dios se recibe con manos abiertas, no con puños cerrados. Sembrar confianza en Dios es aceptar que no todo depende de ti, pero que todo puede ser usado por Él. Tal vez hoy estás cansado de sembrar sin ver fruto. Has hecho lo correcto, has sido fiel y aún así la cosecha no aparece. Ese cansancio es real y Dios no lo ignora. La palabra nos anima a no rendirnos, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Ese tiempo señalado no es una demora injusta, es un momento perfecto. Dios sabe cuándo estás preparado para sostener lo que viene. El futuro que Dios desea para ti no está marcado por el temor constante, sino por una esperanza firme. No una esperanza ingenua, sino una esperanza anclada en su carácter. Él no miente, no improvisa, no abandona procesos a la mitad. Lo que Él inicia, lo completa. Y si hoy estás sembrando en obediencia, aunque sea con debilidad, Él está obrando incluso cuando no lo percibes. Este es un llamado a creer sin miedo, a dejar de sembrar desde el temor al fracaso y comenzar a sembrar desde la confianza en Dios. El miedo siempre te llevará a sembrar a la defensiva. La fe, en cambio, te permitirá sembrar con expectativa. No la expectativa de que todo será fácil, sino la certeza de que Dios será fiel. Imagina por un momento cómo podría verse tu vida dentro de un año si decides sembrar diferente desde hoy. No perfecta, pero alineada. No sin luchas, pero con propósito. Imagina la paz que nace cuando sabes que estás caminando en la dirección correcta, aunque el ritmo sea lento. Esa paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Dios no te pide grandes promesas ni declaraciones vacías. Te pide algo más sencillo y más profundo. Fidelidad en lo que hoy tienes delante. Una decisión correcta hoy. Una palabra guiada por el Espíritu hoy. Un pensamiento rendido hoy. Eso es suficiente para iniciar un cambio verdadero. Este mensaje es una invitación. No a esforzarte más, sino a sembrar mejor. No a vivir bajo presión, sino bajo propósito. No a temer el futuro, sino a construirlo con fe, paso a paso, junto a Dios. Tal vez este sea el momento de hacer una oración sencilla, nacida del corazón. No una oración perfecta, sino sincera. Decirle a Dios que deseas aprender a sembrar conforme a su voluntad, que necesitas su guía, su paciencia y su espíritu para no volver a sembrar desde el miedo o la carne. Esa oración, hecha con humildad, ya es una semilla poderosa. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite.
Escríbelo como una declaración de fe sobre tu vida. Repite, incluso en silencio, estoy sembrando para un futuro mejor en Dios, no como un deseo vacío, sino como una decisión consciente.